¿Cansado de pasar horas en videos de YouTube y no encontrar las respuestas que buscas? ¿Quieres resumir videos largos o simplemente ir al punto que te interesa? Quizás chatear con un video o sacar ideas para shorts de tus propios videos. Pues en este video te muestro en 5 minutos 3 técnicas para que lo hagas completamente gratis con inteligencia artificial. ChatGPT, OpenWebUI o Python si eres programador y te gustaría customizar el script para, quién sabe, hacer tu propia startup. El límite es tu imaginación. ¿Te interesa? Pues vamos a ello. Bueno, vamos a empezar por lo que todo el mundo conoce, ChatGPT. Desde hace un tiempo, ChatGPT te permite usar distintos plugins en la plataforma. Lo primero que vas a hacer es iniciar sesión en ChatGPT o te creas una cuenta. En caso de que nunca lo hagas, busca chatgpt.com, te creas una cuenta con Google como tú desees y vamos acá donde dice Explore GPTs o Explorar GPT, seguramente si es que lo tienes en español. Y aquí en esta barra de búsqueda vamos a colocar YouTube. Colocamos YouTube y nos van a aparecer distintos GPTs que podemos usar. En este caso voy a seleccionar cualquiera. Yo seleccioné este que tiene 300.000 conversaciones, suponiendo que es el mejor de todos, o al menos el que es más popular, y vamos simplemente a pegar el link que nos interesa. Perfecto, pegamos el link y le preguntamos. Hazme un resumen y dime 3 puntos claves del video. Perfecto, le enviamos el prompt, esperamos que ahí te va a decir que está ejecutando una acción, le das permisos para que lo ejecute al menos una vez, va a enviar esa información a la API que está usando este plugin y te va a empezar a dar el resultado. En este caso está dándome un resumen del video y me está diciendo qué es lo que está sucediendo. Perfecto, esa es la primera opción. Con ChatGPT, súper fácil, te buscas un GPT, pruebas con varios en caso de que alguno no te funcione y listo, ya lo tienes. Ya puedes hacer un resumen del video o preguntarle cosas como tú desees. Vamos a la siguiente forma de hacerlo. Ok, para la siguiente forma de hacerlo vamos a usar OpenWebUI. Si no sabes qué es OpenWebUI, por aquí te voy a dejar un video para que aprendas cómo instalarlo en tu computadora, pero básicamente OpenWebUI te da una interfaz muy similar a ChatGPT donde tú puedes interactuar con distintas IAs, en este caso que tengas de forma local o puedes colocar una clave de OpenAI para usar los modelos de OpenAI también. Para hacerlo con OpenWebUI, lo primero que vamos a hacer es iniciar OpenWebUI, eso es haciéndolo con Docker, por aquí yo tengo mi contenedor corriendo. Perfecto, entonces vamos a seleccionar un modelo, en este caso voy a seleccionar Llama 3.1, voy a pasarle el URL y voy a colocar aquí un numeral antes de colocar algo más. Perfecto, le colocamos ese numeral y entonces ese documento se va a agregar a la conversación. Perfecto, una vez que agregamos nuestro video de YouTube usando este numeral para poder especificar que es un documento, pues le preguntamos, voy a decirle dame un resumen del video, a ver qué pasa, vamos a ver qué nos dice. Esperamos un momento, la primera interacción siempre tarda un poco más porque tiene que correr, tiene que cachear algunos recursos del sistema, en este caso los pesos y sesgos del modelo, para que funcione correctamente con Ollama. En este caso estamos usando a Ollama por detrás para poder correr los modelos en local. Perfecto, entonces mientras esperamos te invito a que te suscribas, le des like y dejes un comentario en caso de que te esté gustando el contenido, si no pues no pasa nada. Entonces, bueno, ya que empezó a responderme, fíjense que aquí me está dando sobre el resumen de qué es lo que está sucediendo en ese video. Me está hablando, en este caso usé un video distinto, usé un video de... Fíjate que aquí él hace un resumen un poco sobre el contenido del video y lo divide en pequeños trozos. Y bueno, aquí tenemos el URL del video también. Si nos vamos a verlo, vemos que tiene razón en lo que me está diciendo. Es un video sobre Burkina Faso y el terrorismo allá, de Lethal Crisis. Y bueno, está muy bien. Entonces vamos a probar ahora el tercer método. Para este tercer método voy a usar este video que dura casi 2 horas, así que bueno, imagínate, es un video súper largo, pero no pasa nada, vamos a preguntárselo igual a ver qué pasa. Y en este tercer video tengo un script en Python que me creé con IA, por supuesto, y le hice algunos cambios con IA también, incluso hace ratito. Y en este caso vamos a ver cómo funciona, también funciona en local, por cierto. Vamos a correr Python, main.py, igual aquí hay les voy a dejar el repositorio en la descripción, y aquí hay un readme en español y en inglés para que sepan cómo usarlo. Y bueno, vamos a darle el URL del video que nos interesa. Después le colocamos los números de las acciones que nos interesan. En este caso, audios para extraer audio, video para descargar el video, transcripción para descargar la transcripción, todo para todo, generar un resumen o chatear con un video. A mí me interesa esa opción, así que vamos a darle la opción 6, chatear con un video. Entonces seleccionamos esa opción, el script empieza a descargar la transcripción en el idioma que encuentre. Ahí va a empezar a hacerlo, va a
por 30, 40, 50%, perfecto. Aquí en el output va a aparecer, fíjate que apareció un nuevo directorio y aquí se está creando un nuevo archivo. Este nuevo archivo es un archivo, en este caso, del video. Y aparte, fíjate que tenemos una transcripción completa de todo el video, a pesar de que es un video larguísimo. Vamos a seleccionar el proveedor de ella que nos interesa. Si selecciono Ollama, quiere decir que voy a usar los recursos del sistema y los modelos que tenga en local. Por defecto lo estoy haciendo con Llama 3.1. Si selecciono Grok, que lo tengo por aquí abierto para que ustedes vean, es Grok Cloud. Grok Cloud nos permite de forma gratuita agregar una API key y poder correr modelos mucho más potentes como Llama de 70 billones de parámetros, que en mi computadora moriría si lo hago. Vamos a hacerlo con OpenAI porque me gustan las respuestas que suele dar OpenAI y le vamos a hacer una pregunta. Vamos a preguntarle ¿quién es el entrevistado? Y dame un resumen del video, porfa. a ver qué pasa. Entonces ahí él se le va a pasar la transcripción y va a empezar a darme una respuesta. Cuando la respuesta esté lista me va a aparecer aquí por la terminal también. En este caso no lo hice con streaming, sino que cuando la respuesta está lista me la genera. Y fíjate, ahí está. El entrevistado es Nate Gentil, la experta en hardware y creador de contenido, perfecto. A lo largo del video menciona, perfecto. Muy bien, entonces aquí tenemos ya un resumen del video y aparte aquí tenemos la carpeta donde se creó y en este archivo chat.txt fíjense que se van agregando los mensajes tuyos, los mensajes de la IA, puedes seguir iterándolo, la IA tiene memoria de los mensajes anteriores y bueno, esos son los 3 métodos que les traigo para hoy, espero que no se pase de 5 minutos y si te gustó el video dale click, suscríbete y tú sabes lo que tienes que hacer, hermano. Gracias por tu apoyo, que ya tengo más de 1000 suscriptores y estoy feliz. Y bueno, muchas gracias por todo. Nos vemos en la próxima.